Gracias, oh Rey amado, te alabamos, te bendecimos a ti en esta hora, Señor. Tu palabra, Señor, te damos gracias, te damos oración, te damos exaltación a ti en esta hermosa noche, Señor. Gracias por este servicio, te estamos aquí presentando, Señor. Hoy en esta hermosa hora, Señor, presentamos este servicio delante de tu presencia para iniciar, para alabarte, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Toma el control de este servicio, toma el control, Señor, de este lugar donde estamos aquí parados, Señor, iniciando este lugar, Señor. Tómalo, Señor, sea ministrando, sea obrando, Señor, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mira, amada iglesia de Dios, una buena noche para todos. Vamos a iniciar este servicio en esta hermosa noche. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hermosa hora para iniciar este servicio delante de Dios. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 5, verso 6. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. La palabra de Dios, el testimonio del Espíritu. Amén. Vamos a la palabra de Dios, todos reunidos. Vamos a empezar leyendo la santa palabra de Dios en esta hermosa noche. Amén. Gloria a Dios. Gracias a todos mis hermanos que han venido en esta hermosa noche. Gracias por venir, gracias porque ha venido a cabo este tiempo de estar aquí en la casa de Dios. Amén. Y usted está ahí viéndonos ahí en su trabajo, en el bus, en el transporte, que ya viene para su casa o viene en camino a estudiar. Bienvenido y gracias por conectarse, amén, a nuestra transmisión en vivo. Amén. Y usted que ha escogido el mejor lugar que es la casa de Dios. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, verso 6, es la palabra de Dios. Dice así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu, el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, y el Espíritu en agua. Y la sangre de esos tres concuerda. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el que testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén y amén. Amada iglesia de Dios, vamos a orar en esta hermosa hora. Amén. Gloria a Dios. Cierra sus ojos y vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias por esta palabra que hemos leído en esta hermosa hora. Gracias por este mensaje que tú me has dado a mi vida, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que hemos creído en esta hora, Señor, con tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, pero también quiero presentar en esta hermosa hora las vidas, las personas, Señor. Gracias en esta hora, Dios, presento en nosotros, Señor. Presento, Señor, nuestras vidas delante de ti, Señor. Presento este lugar donde estamos, pero quiero presentar, Señor, a todas las personas en esta noche, Señor. Quiero presentarlas en esta hora, Dios. Y en este momento, Señor, vamos a alabarte, vamos a adorarte con esta libertad, Señor, que nos ha dado, Señor. La libertad de alabarte, Señor. Podemos hacerlo con libertad para ti, Señor. Vamos a alabarte en esta hora con espíritu y en verdad a ti, Señor. Queremos hacerlo en esta hora, maravilloso Dios. Gracias, te alabamos, te bendecimos, adoramos a ti, bendecimos tu nombre, maravilloso Dios. Todo nombre es bendecido. Amén y amén. Maravilloso Dios, santo es tu nombre, amén. Santo es el nombre de Dios, amén. Oh maravilloso Dios, santo Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor, amén.
Y si tú quieres, puedes hacerlo a tu manera. Puedes hacer, pues para eso yo estoy aquí, bajo en tus manos, yo quiero ser, bajo en tus manos, yo quiero ser, bajo en tus manos, yo quiero ser, Señor, bajo en tus manos, yo quiero ser, y si tú quieres, puedes hacerlo a tu manera, pues para eso estoy aquí. Si bajo otra vez, bajo en tus manos, yo quiero ser, Señor, bajo en tus manos, yo quiero ser, y si tú quieres, puedes hacerlo a tu manera, pues para eso yo estoy aquí, para eso yo estoy aquí. Dios y Dios, bajo en tus manos queremos ser, Señor, bajo en tus manos queremos ser, Señor, en esta hora, Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor, damos a ti, Señor. Maravilloso Dios, oh maravilloso Rey Jesucristo. Gracias, Señor Dios, te alabamos a ti, Señor. Oh Santo Dios, oh Señor, aleluya. En total a ti rindo mi alma y corazón, no tengo nada para dar, tómame, a ti estoy. En total a
tómame, aquí estoy, en total a ti rindo mi alma y corazón, no tengo nada para dar, tómame, aquí estoy, toma mi vida en tus manos, toma mi vida en tus manos, Cristo, y haz de lo que tú quieras, tómame, aquí estoy, toma mi vida en tus manos, Cristo, toma mi vida en tus manos, y haz lo que tú quieras, tómame, aquí estoy, toma mi vida en tus manos, Cristo, toma mi vida en tus manos, y haz lo que tú quieras, tómame, aquí estoy, tómame, aquí estoy, tómame, aquí estoy. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios amado. Rindo mi alma, mi corazón a ti, Señor. Rindo todo delante de ti, Señor. Rindo nuestras vidas delante de ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, maravilloso Dios, maravilloso Rey. Te alabamos. Oh, te adoramos a ti, Señor. Aleluya. Oh, Santo Dios. Oh, Santo poderoso Dios. Aleluya. Oh, Santo Dios. Tu poder, Señor, tu poder está en mi vida, en tu poder está en mí, en tu poder está en mi vida, en tu poder está
mi voz a ti, Señor. Tú estás en mi vida, Señor. Levanto nuestras voces a ti, Señor, porque tú estás en nuestras vidas, Señor. Gracias, te alabamos, te bendecimos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. Amén. Vamos a alabar con libertad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Amén. Aleluya. Maravilloso Dios. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Señor los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Señor los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Señor los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Aleluya. Si tienes compasión con tus amigos, entonces hablaré de tu Señor. Si tienes compasión con tus amigos, entonces hablaré de tu Señor. Hablaré de Cristo, cuenta tus amigos, yo te salvaré por ti. Hablaré de Cristo, cuenta tus amigos, porque los que Cristo salvaró. Testifica, 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 lo que Cristo ha pagado por ti. Testifica, 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 lo que Cristo ha pagado por ti. Si tienes compasión con tus amigos, entonces hablaré de mi Señor. Eres salvación de Cristo, venga tus amigos, yo te salvo Cristo por ti. Hablaré de Cristo, venga tus amigos, yo te salvo Cristo por ti. Testifica, 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 lo que Cristo ha salvado por ti. Testifica, 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 lo que Cristo ha salvado por ti. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en ti. Bendecido, bendecido, bendecido
presentar cada petición delante de ti en esta hora. La presento en este momento, Señor. Presento en tus manos, Señor, cada petición de mi hermano y mi hermana, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Generalmente en tus manos está cada petición, Señor. Que tú seas respondiendo cada petición de cada uno de nosotros, Señor. En esta noche, Señor, en este momento, Señor, mira esa petición, Señor, ahora mismo, Señor, que tú seas respondiendo esa petición. Hoy mismo, en esta noche, o el día de mañana, Señor, esta semana, Señor, que estamos, Señor, que este mes, Señor, tú seas respondiendo esas peticiones. En tus manos está, Señor, la presento delante de ti, Señor. En tus manos está, Señor, mi Dios amado, que en esta hora, Señor, creemos y declaramos, Señor, en tus manos está la respuesta, Señor. En tus manos está, Señor, nuestra fe. Confiamos en ti, Señor, que tú harás, Señor. Tú harás el milagro, tú harás el milagro en la vida de esa persona que no ha conocido de ti, Señor. Nuestra familia va a llegar a los pies de Dios. Así lo conoce de ti, Señor. Creemos en ti, Señor, que va a llegar a los pies del Señor. Y creemos, Señor, en la situación que estamos pasando, viene la bendición. Viene la bendición a nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios amado. Te alabamos, te bendecimos, adoramos a ti. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso es el nombre de Dios. Amén. Aleluya. Bien, amada iglesia de Dios. Hemos alabado, hemos glorificado el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Que Dios quiera en su vida en esta hermosa hora. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar escuchando el mensaje. Amén. Con ustedes, nuestro pastor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga, amados, en esta hermosa noche. Amén. Gloria a Dios. Casi que no llegamos, pero llegamos a raspar. Pueden sentarse, amados, un momento. De verdad que damos gracias a Dios por su oportunidad que el Señor nos regala de podernos reunir una vez más para exaltar el nombre del Señor. Bueno, decirles que
la serpiente y nuestra amada madre Eva. Y bueno, lo que dijimos es que, pues como ya dijimos que no nos podemos esconder de Dios, y la segunda característica es que no nos podemos esconder de la conciencia. Y habíamos hablado que la definición de conciencia, que es una voz interior que hay dentro de nosotros, y se define como el bien o el mal. Pudiéramos decir que es como el alma, en otras palabras, alguien que intercede por nosotros para que no vayamos a quizás a caer, a cometer un error, ¿verdad? Siempre hay algo, ¿sí? que nos dice que no hagamos tal cosa. Dijimos que la conciencia nos ayuda a hacer el bien. Para eso Dios nos ha llamado, ¿cierto? Para que hagamos el bien. Que cuando vayamos por la calle y veamos a alguien y le hagamos a caer y lo hagamos caer. No, ¿cierto? Sino que le hagamos el bien. Que si de pronto va un cieguito pasando, por decir algo, en la calle, pues que nos apiademos de esa persona y la pasemos, o una ancianita, o qué sé yo, o un niño, ¿ves? O que de pronto algún animalito. Hoy ustedes saben que, digamos, hay una ley que prohíbe, digamos, uno por ejemplo que tiene carro, prohíbe golpear un perrito. Si lo llega a golpear o lo llega a matar, pues se mete en un problema. Eso le sacan una multa ahora hasta los animales, pues ya tienen esa protección, ¿verdad? Entonces dice que la conciencia nos ayuda a hacer el bien, a hacer el mal. Y dice también que la conciencia nos acusa al pecado. ¿Sí? Miramos, hace 8 días creo que miramos el segundo de Samuel 24:10, o no lo alcanzamos a mirar. Segundo de Samuel 24:10, segundo libro de Samuel 24:10. ¿No lo miramos? Bueno, alguien que me colabore. Bueno, mi esposa no trajo las gafas, no puede colaborar. Pero vamos a mirar a ver qué dice. Dice segunda de Samuel 24, capítulo número 10. La conciencia nos acusa al pecado. ¿Quién había pecado allí? ¿Quién había cometido algo que no debía de haber hecho? El rey David, ¿sí? El rey David había cometido algo que no debía de haber hecho. ¿Qué era lo que había hecho el rey David? A ver si estoy ahí donde 24 de 10 del segundo libro de Samuel. ¿Sí? Segundo de Samuel 24:10. ¿Qué dice? Dice, después que David hubo censado, pero dice censado al pueblo, le puso en su corazón y le dijo, David, a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tus siervos. Amén. ¿Qué era lo que sentía David? ¿Qué era lo que había hecho mal? Era el rey, ¿verdad? Pero había hecho lo que no debía de haber hecho. ¿Sí? Hay veces en las iglesias, cuando uno se encuentra con alguien, ¿y cuántos tienen? ¿Cuántos miembros tienen? ¿Sí? Y recuerdo del pastor Orlando cuando le dije, ¿cuántos miembros tiene usted? 50, sin contar. 50, no se hacen cuenta. Aquí David había cometido un problema, no sé qué problema, o sea, no sé hasta qué punto, pero dice la Biblia que después de que David hubo censado, después de un tiempo de haber estado, él se le ocurrió la idea de contar al pueblo, de censar al pueblo, para saber cuántos tenía. Y resulta que eso era, en aquel tiempo en la ley, pues era un problema, no se debía haber hecho. Y entonces David, hay algo por allá adentro que le dice, después de que ya lo ha hecho, le dice,
usted hizo mal. Y entonces se retracta de cuento de lo que ha hecho y va y le pide perdón a Dios y le dice: yo he pecado haciendo lo que no debían de haber hecho. Pero ¿quién era el que lo acusaba? La conciencia de David le hacía que se sintiera mal por haber hecho algo que no tenía que hacer. ¿Y será que a veces nosotros también hacemos cosas que no debemos hacer y la conciencia nos dice por qué lo hizo? La conciencia. Entonces, la conciencia lo que está mirando es que la conciencia nos acusa de pecar. Ahora, ¿será que algunos de nosotros hemos pecado? ¿Cómo habremos pecado? Hay unos pecados que son pequeñitos y otros que son grandes, ¿verdad? Pero ¿cómo son delante de Dios? Igual, es cierto. Si el pecado pequeñito no es como nos habían enseñado, que si usted rezaba y pecaba, ¿qué era lo que hacía? Empataba, ¿cierto? No. Delante de Dios todos los pecados. Entonces miren que Samuel aquí está diciendo, bueno, cometí un problema y entonces le pide misericordia, le pide perdón a Dios por haber hecho lo que no debía de haber hecho. Es más, cuando David pecó, cuando se subió a la terraza, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba descansando, ¿cierto? Y se subió a la terraza, ¿a qué? Quizás a echarse aire, ¿cierto? ¿Dónde debía estar David en esa ocasión? En la guerra, ¿cierto? Debía de estar, porque él era el general, era la persona importante, la persona que cuando estaba al frente, las batallas eran una bendición para el pueblo. O sea, siempre había victoria, aunque había victoria allí, pero estaba haciendo lo que no debía haber hecho, ¿verdad? Bueno, ustedes saben la historia que se subió por allá y se puso a mirar lo que no debía de mirar, ¿cierto? Y entonces vino a cometer un pecado. ¿Qué dice Hechos 2:37? Rápidamente vamos a ver si alcanzamos a mirar las cositas. Pero es que el tiempo se rinde, ¿no? Se para. Hechos, capítulo 2, libro de Hechos, capítulo 2, dice la escritura, en Hechos 2:37, dice la Biblia: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Había un diálogo o había una enseñanza de Pedro hablándole al pueblo judío en aquel entonces. Y entonces Pedro empieza a narrar las escrituras y empieza a hablarles de Jesús. Y empieza, en otras palabras, como a acusarlos por lo que habían hecho, que habían matado al autor de la vida, o sea, que habían matado a Jesús. Y que de cierta manera ellos tenían la culpa. Y entonces dice la palabra del Señor que al oír esto se compungieron. ¿Qué quiere decir? Que se pusieron como preocupados, ¿verdad? Se preocuparon, bueno, cometimos un error bien grande, ¿cierto? Y entonces le hacen una pregunta a Pedro, y entonces, ahora, noten cómo se expresan: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, la palabra había llegado y había calado, la palabra estaba ahí, y entonces la pregunta de ellos es: pues le tenemos que preguntar a Pedro, si nos está hablando, le vamos a preguntar qué debemos hacer. Ojalá toda la humanidad pudiera decir
decir, ¿qué haremos si el Señor viene por nosotros? Y es ahí donde uno debemos de entender la Escritura. ¿Qué era lo que les acusaba a esas personas, al pueblo judío allí? ¿Qué era lo que les acusaba? La conciencia. Mire que ahí la conciencia le estaba acusando. ¿Sabes? ¿Y por qué les estaba acusando? ¿Qué era lo que habían hecho? Habían pecado, ¿verdad? Habían pecado. Entonces, y sigue diciendo, y ahora, lo que le sigue diciendo es como un llamado a hacer lo que debían de hacer. Pero les dice, arrepiéntase, conviértase. Aunque la Biblia note que el pueblo de aquel entonces era diferente al pueblo de hoy día. Porque yo he dicho, aunque la Biblia dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mismo Hechos, la Biblia dice, arrepentidos y convertidos. Pero había una gran diferencia entre el pueblo de aquel entonces y el pueblo de hoy. ¿Verdad? Porque ¿qué es más fuerte? ¿Arrepentirse o convertirse? ¿Qué tiene más peso? De esas dos palabras, en nuestro lenguaje, en nuestro habitar, en nuestra forma, en nuestra sociedad, ¿cuál tendrá más peso? ¿Convertirse o arrepentirse? Cuando hay mucha gente en la iglesia que se arrepiente o se convierte. Recuerdo en los años 90, por ahí más o menos, vino acá a Bogotá al Simón Bolívar, cuando eso no estaba la parte de este lado, solamente estaba la parte de allá. Vino un gran predicador llamado Ted Osborne. Hizo unas cruzadas que se convertían en listado, eran 150,000, 200,000. Los que estaban, los que habían organizado los eventos y todo eso, pasó el evento y se dieron a investigar cuántos se habían convertido, cuántos estaban ahí en la congregación, ¿no? Porque pues igual la meta era que se quedaran ahí y no había ninguno. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene más peso? ¿Convertirse o arrepentirse? ¿De qué dice? Pero mi pregunta es, si una persona se arrepiente de verdad, permanece. Pero si se convierte, la iglesia cada se convierte uno y se convierte el otro, y vaya a ver si verdaderamente se ha arrepentido. Hay que analizar las dos. Ahora, vuelvo y digo, para nuestra época, para la época de aquel entonces, ahí sí cabía la palabra convertirse. Porque es que cuando una persona, note que cuando el etíope iba por el desierto y Felipe se acercó y le explicó el pasaje que iba leyendo, ¿y qué dice la palabra del Señor? Que el etíope dijo, bueno, Felipe, llegamos a un charco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ese etíope creyó a la palabra, se arrepintió. Sí. Hoy día, en nuestro contorno, hoy duramos un año doctrinando a una persona para que se mande a bautizar, y llega el día y está todavía con dudas, ¿será que sí, será que no? En aquel entonces no. En aquel entonces, cuando una persona hacía una decisión, era una decisión radical. Ahora, ¿qué es arrepentirme?
perdono pero no le olvido. No. Entonces, eso es como, perdóname lo que voy a decir, eso es como cuando en las iglesias entra un joven y se enamora de una jovencita. Y llegó y eso es una bendición, ¿cierto? Después de que al tiempo se casa con la jovencita y después que se casa ya empiezan como que ya no. ¿Se había convertido de verdad? ¿Se había arrepentido? Quizás se convirtió por unos días, pero no se arrepintió. Ahora, note que Dios a qué nos ha llamado, a que nos convirtamos en nuestro pecado o a que nos arrepintamos. ¿A qué nos ha llamado Dios? A arrepentirnos. Pero yo siempre digo, amados, que el primer paso, vuelvo y digo, en nuestra actualidad, en nuestra era, en nuestro tiempo, el primer paso de una persona que quiere caminar con el Señor es convertirse. Y en el transcurrir del tiempo, esa persona va a definir, pero verdaderamente sigo o no sigo. Es ahí en el transcurrir del tiempo, vuelvo y digo, anteriormente, cuando una persona verdaderamente se convertía, por eso era que Juan, el apóstol el primo de Jesús, Juan Bautista, perdón, por eso era que Juan Bautista le decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Convertíos y arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces miren que la palabra, o sea, miren que esa partecita, yo no sé, pero esa partecita es como tremenda, ¿no? Esa partecita, las tres partes de las cuales le estoy hablando, una que es la de Dios, no nos podemos esconder de Dios. La segunda característica que es de la conciencia, la cual hablamos hace 8 días y hablamos hoy, y es que la conciencia nos acusa al pecar. Y aquellos hombres, aquel pueblo, de parte del pueblo judío, porque Pedro y los apóstoles habían sido llamados a predicar al pueblo judío. Pablo, en cambio, es llamado al pueblo gentil. Y Pablo traza la línea de su evangelio, de su ministerio hacia otro lado, aunque no dejando también de compartir la palabra. Y es tanto que Pablo se hace también, dice la Biblia que era judío, bueno, y explica unas cosas. Y Pablo también, mirando su doctrina, mirando su conocimiento, pues en un momento tiene que también llamarle la atención a Pedro. Pero dice la palabra del Señor que aquí al pueblo al cual estaba hablando Pedro, pues era el pueblo judío, al pueblo de Israel. Por eso es que al pueblo de Israel mucho se le ha dado y mucho se le demandará. ¿Verdad? A nosotros también Dios nos ha dado talentos, ¿verdad? Nos ha dado dones, ¿verdad? A unos nos dio uno quizá, a otros les ha dado 2, a otros les ha dado 3, a otros 5, ¿ve? Y cada uno debe trabajar conforme Dios le ha dado esa capacidad, ¿verdad? Pero al pueblo judío, al pueblo de Israel, por eso es que la Biblia dice que al pueblo de Israel se le demandará mucho, y por eso hay muchas cosas en la Biblia que no son para nosotros, sino que son para el pueblo de Israel. Entonces dice la palabra del Señor que aquellos personajes se compusieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían pecado. Entonces, ¿qué hace la palabra del Señor? Que hace que al pecar, pues haya, tarde o temprano, haya algo. Eso es como cuando los hijos quizás de uno no son obedientes y de pronto se deslizan un poquito, pero hay algo allá por dentro, ¿cierto? Que les está reargullendo, les está. Ahora, ¿por qué? Porque son presentados, están en la mano de Dios, y lo que está en la mano de Dios, pase lo que pase, tenga que hacer el Señor lo que está haciendo, tenga que hacer, Él lo va
reservada ahí, porque la Biblia dice que Dios dijo, Jesús dijo, yo no he venido para que nadie se pierda, sino el hijo de perdición. De los que le dio el Dios de los 12, solamente se perdió uno, y eso porque estaba escrito que fuera de esa manera. Es más, donde Judas se arrepienta, Dios le había perdonado. Donde Eva, digamos, bueno, no sé cómo es eso, ¿verdad? Donde hubiera sido obediente, pero bueno, se tenía que cumplir. ¿Qué hubiera pasado si Eva no hubiera pecado? ¿Cómo sería la vida, hermano? ¿Qué pasaría si en este país no hubiera tanta corrupción? ¿Cómo viviríamos? Como hermanos se pueden los que están en este. Viviríamos como en un paraíso. Porque aquí es complicado el asunto, ¿verdad? Pero pienso, siempre lo he tenido y me siento orgulloso de haber nacido en este país. Tenemos el país quizás más rico del mundo. Amén. Que lo que pasa es que los que lo explotan para ellos nomás, ¿verdad? Entonces, lo otro que quiero que miremos es que la conciencia nos acusa al pecar. La conciencia puede ser distorsionada. Miremos a ver que hice un pasadito rápidamente. Proverbios, no sé si alcancemos, es que el tiempo no nos da. Proverbios 30, a ver qué nos dice la Biblia. La conciencia puede ser distorsionada. Proverbios 30:20. Dice la Biblia: el proceder de la mujer adúltera es así: come y se limpia la boca y dice, no he hecho maldad. Les conté, pero no les he contado lo que me puse así. Cuando yo estaba pequeñito, me llevaron una vez para allá a trabajar a una finca. Yo estaba pequeño, pues, y yo me fui a trabajar con un señor y donde fuimos a trabajar había un palito de mandarina. Y había una mandarina grande. Y a mí se me hizo fácil ir y comérmela. Cuando me fui para la casa, llegué a la casa y uno pequeño, inocente, yo no sabía que iba oliendo a mandarina. Cuando llegué a la casa, la señora me dijo, usted se me comió la mandarina que tenía allá. Yo le dije, no señora, yo no me comí nada. La señora no se dio cuenta, pero ¿cómo supo la señora que yo me había comido una mandarina? El olor, ¿verdad? El olor me delató, ¿verdad? Como el cuento, o sea, comí y me limpié la boca, ¿verdad? Aquí la palabra del Señor dice, la mujer adúltera, el proceder de la mujer adúltera es así: come y se limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Así a veces nos pasa también a nosotros. O sea, la conciencia es distorsionada. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Lo que hace la conciencia. Pero ¿qué más nos dice? Nuestra conciencia se limpia con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es la única forma en que nuestra conciencia se puede limpiar. Cuando hemos creído en Él, cuando le hemos obedecido, cuando le obedecemos, ¿verdad? No somos perfectos, ¿verdad? El único perfecto aquí se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Se llama Dios, Jehová de los ejércitos. El único perfecto. Mientras estemos en esta tierra, caminaremos y seremos imperfectos.
quizás andaremos torcidos, quizás andaremos como el cangrejo. ¿Cómo anda el cangrejo, hermano? ¿Y sabe que alguna ocasión la cangreja tuvo un poco de cangrejitos? Y la cangreja le dio un día por formar los cangrejitos y ponerlos a caminar. Y entonces formó los cangrejitos y empezaron a caminar de lado. Y entonces le dijo la mamá cangreja: no, así no. Volvió y lo formó. Ahora sí caminen. Siguieron caminando de lado. Y volvió y lo formó. Y entonces le dice la mamá cangreja: ¿por qué caminan así? Y entonces los hijitos le dijeron: mamá, es que usted camina así. Entonces nosotros caminamos como usted camina. Por eso a veces caminamos como de lado, como no sé qué, pero el único que nos puede ayudar, que puede enderezar, el único que ha ayudado y que nos ha enderezado se llama Jesucristo de Nazaret. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. ¿Amén? Entonces dice que la conciencia, nuestra conciencia se limpia con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Voy terminando. Hebreos 9:14 y 10:19. Hebreos 9:14. Libro de Hebreos, carta del apóstol a los Hebreos, el capítulo 9, Hebreos 9, gracias. Hebreos 9:14. Recuerden que la cangreja no anda recta. Hebreos 9:14 dice la palabra del Señor: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, dijimos que nuestra conciencia debe ser limpia. ¿Cómo estaba nuestra conciencia antes de conocer a Cristo? Pues de pronto este niño creo que nació en el Evangelio. ¿Sí? Bueno, no tenía tanto problema, que quién sabe, ¿no? Hasta el día de hoy camina y esperemos que siga caminando y que cuando Cristo venga lo vaya caminando. Amén. Entonces, pero dice la Biblia ahí, dice, ¿cuánto más la sangre? El verso 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de los becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Está hablando del sacrificio que hacían antes de que Cristo, en el tiempo de la ley, que era lo que hacían: cogían el corderito, lo degollaban, lo ofrecían a Dios y esa sangre la rociaban. Supuestamente era un símbolo, estaba simbolizando en una profecía lo que iría a acontecer más adelante, después de mucho tiempo, cuando dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda mancha y de todo pecado, la sangre del Cordero sin mancha llamado Jesús. Entonces dice la palabra del Señor y dice, ¿cuánto más dice el verso 13? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra ¿qué? Noten que la sangre que rociaban, que era lo que limpiaba la carne, ¿cierto? Pero dice la palabra que el Espíritu Santo, pues ese Espíritu, a través de esa sangre, a través del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra ¿qué?
vuestra conciencia, esa sangre a través del Espíritu Santo, esa sangre de Jesucristo limpiará más que nuestra carne, limpiará nuestra conciencia, en otras palabras, limpiará nuestro corazón. Amén. Entonces dice la palabra del Señor ahí, dice, limpiará vuestras obras para que sirváis al Dios vivo. Si es que si nuestra conciencia no está purificada según la sangre del Cordero, pues no podremos agradar a Jesucristo, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor aquí que para que sirvamos al Dios vivo. ¿A quién es que servimos nosotros? Al Dios vivo. Y termino con 10:19. Termino con 10:19 del mismo Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Libertad para qué? Para entrar al lugar santísimo. ¿Qué era lo que hacían en el tiempo de la ley? Estaba el velo, estaba el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Hasta dónde podía entrar el sacerdote? Al lugar santo. ¿A dónde entraba el sumo sacerdote? Pero una vez al año entraba hasta el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Y cómo entraba hasta el lugar santísimo? Entraba amarrado con una cuerdita, con un lazo, con una cuerda especial y con unas campanitas en el vestido. ¿Qué significaba eso? Que si llegaba y no era alto, automáticamente moría. ¿Ve? Porque estaba en el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba la presencia de Dios. Y entonces cuando no sonaba, cuando él se estaba moviendo, las campanitas sonaban, entonces sabían que estaba vivo. Pero si dejaban de sonar, jale y sáquenlo para afuera porque sí. Pero dice la Biblia, dice aquí la palabra del Señor que Cristo, dice la Biblia, pues donde hay la visión, verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. No es que cuando Jesús murió, ¿qué fue lo que pasó qué pasó en el templo? El velo se rasgó en dos, quiere decir que ya había entrada del lugar santo al lugar santísimo, porque ya había pagado el precio, ya había habido la obra expiatoria a través de Jesucristo, que había partido el velo, había partido la historia en dos, ¿verdad? Había cambiado muchas cosas. Y entonces dice la palabra del Señor, por el camino nuevo y vivo, el verso 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos salió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón ¿qué? Sincero. ¿Cómo nos debemos acercar a Dios? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de ¿qué? De la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua ¿qué? Pura. Recuerda que hace 8 días les dije que cuando habían alanceado al Señor Jesucristo en su costado, ¿qué fue lo que salió de su costado? Agua y sangre, ¿verdad? Agua y sangre. Entonces dice la palabra del Señor ahí, dice, mantengámonos firmes y disfrutar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Pero el verso 21 dice, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cómo se llama ese gran sumo sacerdote? Se llama Jesucristo, ¿amén? Ahora dice la palabra, el verso 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Pero ¿cuándo logramos eso? Podemos acercar con corazón sincero cuando nuestra conciencia está limpia, cuando verdaderamente nuestra conciencia nos dice, lo puede hacer. Eso es como cuando tomamos Santa Cena. ¿Sí? Usted coge el pan y se examina usted. Yo cojo el pan y me examino yo. Cojo la copa y me examino yo. Dijo el hermano hablando el otro día. Dijo, si yo supiera cómo está usted, dijo, ninguno tomaría Santa Cena. Pero ahí es conciencia
cada uno, ¿verdad? Es nuestra conciencia, ¿cómo está? Entonces, amados hermanos, quería compartirle, mire, se nos fue el tiempo otra vez, quería compartirle brevemente eso, ¿verdad? Nuestra conciencia debe estar limpia. ¿Y cómo se limpia? A través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero cuando somos obedientes a la palabra, cuando procuramos cada día agradarle a Dios. Hay mucha gente que piensa ir al cielo, yo no sé cómo, no se congregan, no buscan del Señor como Él quiere que busquemos. Ahora, yo no estoy diciendo que somos perfectos, somos imperfectos, ¿verdad? Y como somos imperfectos, necesitamos buscar de la presencia del Señor, ¿verdad? Algunos se creen ricos. Usted le pregunta a algunos, dice, ¿usted es rico espiritual? Sí, claro, yo soy rico. ¿Pero qué me dice la Biblia? ¿Que usted es rico o es pobre? ¿Ah? ¿Qué le dice la Biblia a usted? ¿Rico o pobre, hermano? ¿Ah? Bueno, dígame o no nos vamos. ¿Rico o pobre? ¿Rico o pobre? ¿Cómo somos? ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Somos ricos o somos pobres? Pobres. La Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí dice la Biblia? En las bienaventuranzas. Mateo, capítulo 5. Bienaventurados los pobres. ¿Por qué soy pobre? Porque cada día necesito del Señor. Cada día que pasa, hoy hubo una bendición grande, mañana será más grande. Pero la bendición de hoy ya pasa. La bendición de mañana es diferente, ¿verdad? Entonces, debemos de pedirle al Señor, Dios nos ayude para que nosotros verdaderamente caminemos con el Señor. Vamos a estar en pie y vamos a orar porque el tiempo va corriendo. Oremos a Dios. Amado Dios y Padre que estás en la gloria, te adoramos. Señor, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre tu bondad. Señor, quiero darte gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has bendecido, nos has guardado, nos has sustentado. Señor, ayúdanos a entender tu palabra cada día, Señor. Permite que tu palabra